Cada 28 de junio, millones de personas en el mundo salen a las calles para conmemorar el Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+. Se celebra la dignidad, la resistencia y la diversidad, pero en Cuba el orgullo no marcha libre. En la isla, ser parte de la comunidad LGBTIQ+ ha sido históricamente un motivo para ser silenciado, vigilado o castigado. Y aunque el régimen se venda al mundo como progresista, la realidad es que la lucha por los derechos de esta comunidad sigue siendo incómoda para el poder. Hoy vamos a hablar de eso, de cómo se vive el orgullo en un país donde la diversidad solo es permitida si no incomoda al poder y donde la represión sigue ensañada con esta comunidad. ¿Qué se conmemora el 28 de junio? ¿Y qué pasa en Cuba? El Día Internacional del Orgullo LGBTIQ+ conmemora los disturbios de Stonewall en Nueva York en 1969. Una revuelta contra los abusos policiales que marcó el inicio del movimiento moderno por los derechos de las personas homosexuales. Aunque las noches siguientes la policía reprimió con más fuerza, ese día marcó un punto de inflexión en el movimiento por la igualdad. Este acontecimiento no derivó en una abolición inmediata de las leyes que criminalizaban la homosexualidad en Estados Unidos, pero sí fue el origen de una resistencia mucho más fuerte y organizada. La primera marcha del orgullo gay se celebró en 1970, un año después de los disturbios que dio inicio a una tradición global de protestas. En Cuba, la historia es distinta. Durante décadas, ser LGBTIQ+ fue un delito social no escrito, pero brutalmente sancionado. Y al triunfo de la revolución, esta etapa de que te estamos hablando, era el elemento machismo estaba muy presente. Y ideas generalizadas prácticamente relacionadas con la presencia de los homosexuales en las unidades militares. Era un aspecto del machismo, ¿no? Era una cultura que pasaba igual que con las mujeres, porque un machismo fue heredado, y lo sabemos muy bien cómo se heredó todo eso y fue cultivado en la sociedad capitalista. Es una herencia que nosotros éramos bastante ignorantes. Yo ahora no voy a defenderme de cosas de esas. La parte de responsabilidad que me corresponda la asumo. Ahora, no tenía, ciertamente, comprendía, yo tenía otros conceptos con relación a ese problema. Con el transcurso de los años, una población mucho más culta, más preparada, iba superando esos prejuicios. Y aunque hoy se permiten ciertos gestos simbólicos, el verdadero orgullo, ese que incomoda al poder, sigue siendo reprimido. Desde 2008, el CNSEX, el Centro Nacional de Educación Sexual, organiza una marcha oficial, la conga, controlada con banderas del arco iris junto a las banderas del 26 de julio. Insólito. Pero esa no es una marcha de orgullo, es un desfile de control. Hay muchas personas e incluso instituciones que cuando tienen que defender los derechos de las personas por su orientación sexual, identidad de género, por sexo o género, no conocen a profundidad cómo lo deben hacer y qué es lo que se establece, tanto desde el texto constitucional como del Código de la Familia. El CNSEX está dirigido por Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro. Su presencia ha servido como lavado de imagen del régimen. En eventos internacionales se presenta como adalid de los derechos sexuales, pero dentro de Cuba, el CNSEX funciona como instrumento de propaganda del régimen. Quien se salga del guión oficial no tiene espacio. Se acabó la diversidad. Ni activistas independientes, ni personas que denuncian abusos, ni quienes piden derechos reales como la libertad de asociación o la despenalización del activismo no alineado. En resumen, sí a la diversidad, pero solo bajo vigilancia.
3 ejemplos históricos de cómo han sido tratadas las personas LGBTIQ+ desde 1959. En nuestra capital, en los últimos meses, le dio por presentarse un cierto fenomenito extraño en que el grupo de jovenzuelos y algunos no tan jovenzuelos se le dieron por comenzar a hacer pública ostentación de sus desvergüenzas. Así, por ejemplo, se dio por empezar a vivir de una manera extravagante, reunirse en determinadas calles de la ciudad, en la zona de la Rampa, frente al Hotel Capri. Muchos de esos pepillos vagos, hijos de burgueses, andan por ahí con unos pantaloncitos demasiado estrechos, algunos de ellos con una guitarrita, en actitudes elvis-preslianas, y que han llevado su libertinaje extremo de querer ir a algunos sitios de concurrencia pública a organizar sus shows feminoides. Por la libre. Que no confundan la serenidad de la revolución y la ecuanimidad de la revolución con debilidades de la revolución. La sociedad socialista no puede permitir ese tipo de degeneraciones. La UMAP, de 1965 a 1968. Bajo Fidel Castro se crearon las unidades militares de ayuda a la producción. Eran campos de trabajo forzado para reeducar a homosexuales, religiosos y opositores. A los homosexuales se les consideraba enfermos sociales. Los campos de trabajo forzado de Fidel Castro en los años 60 en Cuba tenían nombres como Vietnam Heroico, Mártires de Girón y Héroes del Granma. Como en el ejército, un oficial llamado El Político se ocupaba de la reeducación ideológica de los confinados. Por cierto, Antonio José Ponte, en Diario de Cuba, precisa que las UMAP, las unidades militares de ayuda a la producción, no podrían catalogarse como campos de exterminio, pues allí no se buscaba expresamente la muerte de los reclusos, sino lavarles el cerebro, simplemente, y hacerlos trabajar. La censura artística y cultural. Artistas como Virgilio Piñera, Reinaldo Arenas o Antón Arrufat fueron perseguidos y silenciados por su orientación sexual. En los 70 y 80, ser gay era sinónimo de contrarrevolucionario. La represión en las universidades y centros de trabajo. Hasta bien entrados los 2000, ser abiertamente LGBTIQ+ podía significar no acceder a un puesto estatal, a una beca o ser expulsado de círculos académicos, de la universidad, de los bachilleratos, etc. Porque la revolución no entra por el culo, chico. ¿Cuándo empieza a cambiar esta narrativa? Con la llegada del siglo XXI y la presión internacional, el régimen comienza a modificar su discurso. Aparece Mariela Castro y con ella el cuento de la inclusión revolucionaria. En 2008 se autoriza el cambio de género para personas trans sin necesidad de cirugía y se crean espacios de celebración como las jornadas cubanas contra la homofobia y la transfobia. En 2019, la tradicional conga cubana contra la homofobia y la transfobia, organizada por el CNSX, fue suspendida por determinadas circunstancias. En su lugar, se llevó a cabo una marcha alternativa organizada por activistas independientes que culminó con enfrentamientos con la policía. ¡Me están llevando preso! ¡Violadores de derechos humanos! ¡Violadores! Ustedes saben que la marcha no está autorizada. Bien, porque queríamos persuadirlos a ustedes. Pero ¿por qué tenemos que llegar a esto? Pero si no estamos Si haciendo nada. no, ustedes saben que no está aprobada la marcha. ¿Quiénes marchan con el CNSX y qué se logra con eso? La marcha oficial del CNSX es más un desfile que una protesta. Participan trabajadores estatales, funcionarios, militantes, todo, por supuesto, bajo vigilancia. No hay demandas reales ni libertad para alzar la voz. El régimen promueve una narrativa de tolerancia revolucionaria que no tolera la crítica. Lo que no toleran es la autonomía del movimiento LGBTIQ+,
Varios activistas han denunciado hostigamientos, detenciones domiciliarias y vigilancia. Ninguno de ellos es bienvenido en los espacios del CNSX. Organizaciones como 11M o plataformas independientes intentan mantener viva la lucha por una Cuba diversa y libre, pero no tienen reconocimiento legal ni garantías mínimas de protección. En 2022, el régimen impulsó el nuevo Código de las Familias, que incluyó el matrimonio igualitario. Aunque esto se vendió como una victoria progresista, se usó políticamente para legitimar al régimen en medio de una fuerte crisis interna. Otra crisis interna. El código se aprobó en un referéndum altamente controlado y marcado por el abstencionismo. Muchos activistas lo vieron como una cortina de humo. Derechos civiles sin derechos políticos no son verdaderos derechos. ¿Hay orgullo bajo dictadura? En Cuba el orgullo sigue siendo un acto de resistencia a pesar del control, la censura y la hipocresía institucional. Hay personas que todos los días viven su identidad con dignidad, que no se esconden, que luchan por existir en un país donde ser diferente sigue siendo un riesgo. Este 28 de junio, más que celebrar, toca visibilizar, nombrar lo que el poder silencia, escuchar a quienes no se rinden, porque el orgullo en Cuba no desfila, resiste. Nos vemos en el próximo reporte.